Yo tenía 16 años y viajaba con mi padre, mi hermano y su hijito de 3 años y nos dirigíamos hacia Escocia. Yo tenía solo 12 años. Recuerdo que subimos por la pasarela y mi padre me dijo, dobla las rodillas, porque yo era muy alta. Así parecerás más baja y creerán que eres más joven. Y solo pagué medio peaje. Yo solo veía un barco enormemente grande. Me parecía un monstruo. Bueno, la verdad es que lo era. Pues yo entonces tenía 4 años. Acababa de terminar octavo cuando me embarqué en el Lusitania. Mi padre nos había abandonado y mi madre decidió que tal vez sería mejor volver a Inglaterra con sus padres. Y por eso se embarcó en el Lusitania con sus 6 hijos. No creo que ella supiera que corríamos ningún peligro. ¿Sabía usted que el barco iba lleno de contrabando? Se ha echado mucha tierra sobre el tema del Lusitania. La verdad es que aquello fue un crimen. Zarpó de Nueva York el 1 de mayo de 1915, rumbo a Liverpool. Era uno de los transatlánticos más grandes y rápidos del mundo. Llevaba 1.265 pasajeros y una tripulación de 694 miembros. Pero también se rumoreaba que transportaba algo más, algo para los ingleses en su guerra contra Alemania. El 7 de mayo llegó a la costa sur de Irlanda. Poco tiempo después del almuerzo, ya con tierra a la vista, recibió el impacto de un torpedo procedente de un submarino alemán. A los pocos minutos se vio sacudido por una segunda explosión mucho más potente. Casi de inmediato el enorme barco se escoró tremendamente hacia su herida de estribor y comenzó a hundirse. Menos de 20 minutos más tarde, desapareció bajo las tranquilas aguas del mar. El Lusitania se había ido a pique y 1.195 hombres, mujeres y niños se habían ido al fondo con él. El hundimiento del Lusitania fue tal vez el acontecimiento más polémico de la Primera Guerra Mundial. Casi de la noche a la mañana, Inglaterra pasó a desempeñar el papel de víctima indefensa y Alemania el de cruel villano. En los Estados Unidos, la indignación por la pérdida de vidas norteamericanas contribuyó a lanzar a este país a una guerra en favor de Inglaterra, pese a que nadie sabía en realidad quién había hundido el barco. Sin embargo, siempre se ha rumoreado que el Lusitania no era tan inocente como aparentaba ser. Algunos historiadores han especulado con la posibilidad de que al zarpar de Nueva York, el Lusitania llevase un cargamento secreto de potentes explosivos y que con el impacto del torpedo, estos explotaron y lo hundieron. Una cosa es cierta, cuando el Lusitania zarpó hacia la historia, dejó muchas preguntas sin respuesta en su estela. La verdad sobre lo que realmente le sucedió al Lusitania en aquella lejana tarde de mayo se encuentra frente a la costa sur de Irlanda. Y en las próximas 2 semanas, el explorador marino Bob Ballard, el hombre que encontró el Titanic y el Bismarck, descubrirá algo igualmente sorprendente en el fondo del mar. El Lusitania es uno de esos grandes misterios sin resolver.
El misterio es por qué el Lusitania, que en realidad era un transatlántico auxiliar, perfectamente construido, mucho mejor construido que el Titanic, y con muchos más compartimentos, ¿por qué se hundió tan rápidamente? El Titanic chocó contra un iceberg y sufrió una vía de agua de 90 metros y tardó horas en hundirse. Sin embargo, el Lusitania fue alcanzado por un torpedo y se hundió en menos de 15 minutos. ¿Por qué? Las semillas de la polémica fueron sembradas por los constantes cambios de táctica de la Primera Guerra Mundial. En la primavera de 1915, Inglaterra y Alemania estaban estancadas en los campos de batalla europeos. Los ingleses necesitaban provisiones y la única forma de conseguirlas era por barco. Pero un arma nueva, los submarinos alemanes, había empezado a hundir los barcos de provisiones. El almirantazgo británico, encabezado por un joven Winston Churchill, decidió que la contraofensiva más eficaz era atacar primero. Los barcos mercantes ingleses recibieron órdenes de llevar armas ocultas y abrir fuego contra cualquier submarino alemán que les detuviera. Alemania reaccionó con una amenaza. Declaró que todo barco inglés que llevase provisiones de guerra sería objeto de ataque sin tener en cuenta la seguridad de los pasajeros ni de la tripulación. Churchill parecía prever las consecuencias de esta nueva escalada. En una carta escrita 3 meses antes del hundimiento del Lusitania, subrayó la importancia de atraer barcos neutrales a Inglaterra, principalmente con la esperanza de enemistar a los Estados Unidos con Alemania. Por nuestra parte, creemos que cuanto más tráfico haya, mejor. Y si algunos barcos tienen problemas, mejor todavía. El misterio de lo que le sucedió al Lusitania es un rompecabezas técnico y complejo. Todo el mundo está de acuerdo en que hubo 2 explosiones y en que la segunda fue mucho más fuerte que la primera. Sabemos que la primera explosión se produjo con el impacto del torpedo. No sabemos qué fue lo que causó la segunda. Los documentos de la investigación oficial estadounidense sobre la tragedia siguen guardados en un archivo de Nueva York. She did carry 18 fuse cases and 125 shrapnel cases. Testimony that we will not explore. A pesar de que al principio Inglaterra lo negó, hoy sabemos que el Lusitania llevaba a bordo suministros militares. British U-Mark 7, 174 grain bullets. This is what they're admitting to. Winchester repeating arms. Pero las balas y la metralla no son suficientemente explosivas para hundir un barco grande. Puesto que sabemos que algo estalló, existe la posibilidad de que el Lusitania pudiera también llevar a bordo un cargamento más peligroso, como bombas, pólvora de algodón o TNT. 1,248 cases of shrapnel. En ese caso, habrían estado almacenadas aquí, en la Santa Bárbara de proa, que es precisamente donde recibió el impacto del torpedo. La consiguiente explosión pudo haber hundido el barco, pero sin duda destruyó la Santa Bárbara. En cualquier caso, la clave de tan tremenda catástrofe aún debe estar en el fondo del mar, esperando a que alguien la descubra. Estamos en el canal de San Jorge, a 13 millas al sur del faro de Old Kinsale. El barco de investigación de Bob Ballard está anclado justo encima del lugar en el que se hundió el Lusitania. Para esta investigación, Ballard ha reunido a los mismos ayudantes y prácticamente el mismo equipo con los que realizó el hallazgo del Titanic y del Bismarck. Esta vez se sabe dónde está localizado el barco hundido,
pero no la causa de su hundimiento. Yo considero lo que hacemos como periodismo de investigación. Ahora disponemos de una tecnología extremadamente avanzada que antes no existía. Vamos a bajar porque sucedió otra cosa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue porque llevaba a bordo materiales de guerra como sostenían los alemanes y el torpedo tuvo suerte al dar en un punto clave y hacer que explotasen los materiales, lo cual justificaba la acción de los alemanes, o fue por otra serie de razones. Y la solución es, ¿dónde está el agujero? ¿Qué tamaño tiene? ¿Y qué lo causó? Ballard no es la primera persona que ha explorado el Lusitania desde que se hundió, pero sí el primero en utilizar una tecnología tan sofisticada. En los años 60, un buzo estadounidense, John Light, declaró haber encontrado pruebas de que el Lusitania había quedado destruido al explotar su propio cargamento y que el gobierno británico había intentado ocultarlo. Estaba obsesionado con la idea y mucha gente le creyó. Light realizó una serie de inmersiones que llevaron al límite la primitiva tecnología de su época. Con una luz muy escasa para orientarse, rara vez pasaba más de unos cuantos minutos en el barco hundido, y solo podía ver el enorme casco del barco en fragmentos. Sin embargo, encontró una cosa que él describió como un gigantesco y abismal agujero en la proa del Lusitania del lado de babor, justo en el punto opuesto de donde había colisionado el torpedo. La forma en la que se produjo la explosión, o la forma en que quedó dañado el barco, indica que debió tratarse de una fuerte explosión interna. No creo que pueda decirse que fue solo como resultado del torpedo. El robot subacuático llamado Jason entra por primera vez en el agua. Está a punto de mostrarnos el Lusitania de una forma que John Light solo hubiera podido soñar. Al poco tiempo de iniciarse esta expedición, murió a la edad de 59 años. Ballard confía en poder confirmar el descubrimiento de Light con pruebas fotográficas irrefutables de que algo explotó en la Santa Bárbara de proa del Lusitania. Okay, there's the side of the ship. We're going to rise up 10 meters. En la actualidad, el Lusitania yace a unos 90 metros de profundidad sobre su costado de estribor, el lado alcanzado por el torpedo. 10. Okay. 10 meters west of Jason. There's the top already, Will. It's not far up. Are you popping pictures, team? Okay, there's the beginning of the name. There's the L. The U. S. There's the I. The T. A. N. I. A. There she is. No doubt about it. Se recuerda a los viajeros que vayan a iniciar un viaje por el Atlántico que Alemania y Gran Bretaña se encuentran en estado de guerra y que aquellos que se dirijan a la zona de guerra en barcos ingleses lo hacen bajo su propia responsabilidad. El día en que el Lusitania estaba dispuesto para embarcar, se publicó este aviso en los periódicos de Nueva York. Convencidas de que el Lusitania era demasiado grande y demasiado rápido para poder verse amenazado por un submarino, las líneas marítimas Cunard no hicieron el menor intento de alertar a los pasajeros de las advertencias alemanas. La niña de 9 años, Edith Williams, viajaba con su madre y con 5 hermanos y hermanas. Yo no creo que ella supiera que corríamos ningún peligro. Luego lo mantuvo en secreto. Nunca supimos nada. No. Salimos de Nueva York
El día 1 de mayo de 1915, en el Lusitania. Papá, mamá, mi hermano, mi hermana pequeña de 20 meses y yo. Siempre que el Lusitania zarpa de Nueva York, es todo un acontecimiento social. En aquel viaje la gente pudo ver cómo embarcaba el millonario Alfred Vanderbilt o el empresario teatral Charles Frohman, quien había presentado al público estadounidense una obra titulada Peter Pan. Recuerdo como si fuese ayer que la banda tocaba y que la gente ondeaba banderas desde el muelle. Fue verdaderamente emocionante. Yo no era más que una niña pequeña que nunca había visto una cosa igual en su vida. Fue fantástico. Fue maravilloso. En un muelle infestado de espías alemanes, las bodegas de carga del Lusitania se llenan con provisiones de última hora, incluidos algunos cientos de cajas de balas y metralla escondidas entre las cajas de queso. Me parece increíble que llevasen armas en un barco de pasajeros, porque entonces era el barco más grande y todos eran gente adinerada que iba y venía de Inglaterra a Estados Unidos, ¿comprende? Deberían haber tenido mucho cuidado con una cosa así. Pero no tuvieron ningún cuidado. Por lo que respecta al gobierno alemán, el Lusitania era un objetivo de guerra legítimo. Sin embargo, para los pasajeros aquella guerra estaba a una semana y a todo un océano de distancia. Seguimos en el primer día de la investigación de Ballard. Está buscando el enorme y famoso agujero que confirmaría una gran explosión en la bodega de proa del barco. Cuando aparece la fantasmagórica imagen de la proa en la cámara de Jason, da la impresión de estar intacta. Pero cuando Jason avanza lentamente por el lado de babor que queda al descubierto, aparecen cada vez más daños. 75 años de corrosión y corrientes de invierno han pasado factura. Yeah. I see all that. Yeah, it's a mess. We can see the extent to which it's really been flattened and squashed. We can tell that instead of being maybe 80 or 90 feet off the seafloor like we could expect, it's only about 30 feet. La investigación continúa y las cámaras de Jason detectan unos agujeros más pequeños, pero que no están cerca de la Santa Bárbara en la que los explosivos habrían sido almacenados. Al pie de la proa falta una importante sección del barco, pero el daño está muy por delante de la Santa Bárbara. So we were much further forward than we thought. But there was no big hole in this neck of the woods. No, but there was a lot of damage in this area. Right. A lot of pop rivets, shell plating just missing. But again, it also damage could have been part of the impact. Okay. No es lo que Ballard esperaba encontrar. Por lo que a él respecta, el agujero abismal del que hablaba John Light simplemente no existe. Ballard dice que comprende la razón de la equivocación de Light. Estamos hablando de buzos. Es una tecnología que consiste casi en aguantar la respiración, sumergirte corriendo y sufrir narcosis y quedarte como un poco drogado. Quiero decir que uno se queda un poco a la deriva a 90 metros de profundidad con aire comprimido. Estaban forzando los límites de la tecnología del buceo. Aún usando gases exóticos, se siente mucha presión al estar bajo el agua mirándolo todo con una linternita. No creo que supieran dónde estaban exactamente. Una polémica teoría conocida durante décadas se ha venido abajo repentinamente.
y Ballard no ha avanzado nada en su investigación de las causas del hundimiento del Lusitania. Por el momento, la investigación de Ballard está en un callejón sin salida. En primer lugar, la Santa Bárbara no explotó. De eso estoy convencido. Yo entré directamente. Me topé contra el casco y tenía el brazo del robot a menos de medio metro de donde estaba la Santa Bárbara, con el armamento y las municiones. Yo me inclinaría a creer que lo que estaba almacenado en la bodega de proa no explotó. Eso no es lo que yo esperaba. No es bonito y hace que nuestra investigación resulte mucho más difícil. Además, el barco está escorado por estribor, que es el lado dañado por el torpedo. Ahí se encuentra la respuesta al misterio. Miércoles 5 de mayo de 1915. Un submarino alemán a cargo del capitán Walter Schwieger sale a la superficie en las aguas justo al sur de Fastnet Rock. El U-20 salió de Alemania el día antes de que zarpara el Lusitania y bordeó toda la costa oeste de Irlanda. Al igual que el Lusitania, también va rumbo a Liverpool. Sobre el agua puede alcanzar los 15 nudos y bajo el agua unos 9. Solo un barco muy lento sería incapaz de alcanzarlo. La tripulación aprovecha cualquier ocasión para huir del frío y maloliente interior del barco. A unas 1000 millas al oeste, los pasajeros del Lusitania están viviendo el Atlántico de una manera un tanto diferente. Tiene 240 metros de eslora y 25 metros de manga en el punto medio entre proa y popa. Dispone de 7 cubiertas por encima de la línea de flotación y 3 más por debajo. Puede mantener una velocidad de 25 nudos, pero en este viaje la caldera número 4 está cerrada para ahorrar carbón. Está capitaneado por William Turner, un marino veterano con 32 años de servicio en las líneas marítimas Cunard. En sus 4 comedores pueden servirse más de 10.000 comidas al día, y su excelente cocina está a la altura de las mejores de Europa. Dispone de una biblioteca y una consulta médica, salones para fumadores, un salón de música. Incluso tiene ascensores y un magnífico comedor de 2 pisos retocado con una elegante bóveda. Alguien lo describió como un palacio flotante. Pero para la niña de 9 años, Edith Williams, el Lusitania es un parque de recreo flotante. Yo me paseaba mucho por el barco. Me sentía en un mundo nuevo, la verdad. ¿Se imagina lo que es ver toda aquella elegancia con 9 años? Alice Lines tenía 18 años. Era enfermera y estaba encargada de una niñita de 3 meses llamada Audrey. Era un barco absolutamente maravilloso. Era como viajar en un hotel. Había bailes y comidas encantadoras. Nadie hablaba en ningún momento de la guerra. La única cosa que recuerdo perfectamente es que mi padre me despertaba temprano todas las mañanas y nos dábamos un paseo por todo el Lusitania. Fue muy agradable y tuvimos un viaje muy tranquilo, sin mareos. Una cosa que recuerdo del Lusitania es que bebí mi primer vaso de leche fría refrigerada. Cada día era como un sueño. Era todo maravilloso porque nosotros vivíamos muy pobremente. Éramos pobres y teníamos hambre, y encontrar una cosa así fue... ¿Puede alguien explicarlo realmente? Miércoles 5 de mayo, por la tarde.
En las últimas 24 horas, el submarino alemán ha hundido un barco. Una goleta que llevaba un cargamento de bacon, pero hicieron falta los cañones de cubierta y granadas para hacerlo. La única vez que intentó lanzar un torpedo en esta misión, se quedó atascado en el tubo. Ahora tendrá una segunda oportunidad. A las 8:30 de la tarde, el capitán Svigger detecta un vapor entre la niebla. El submarino lanza un torpedo a quemarropa. Esta vez sale el torpedo, pero no explota. Se informa de la actividad del submarino a la oficina del almirantazgo en Londres, pero nadie sabe exactamente qué medidas tomar, salvo observar y esperar. 24 horas más tarde, el jueves 6 de mayo, el Lusitania se disponía a penetrar en aguas británicas y en la zona de guerra. Los botes salvavidas han sido descolgados del barco ante el improbable caso de que hagan falta. Después de asistir un rato a un cóctel con Charles Frohman y Alfred Vanderbilt, el capitán Turner regresa al puente y se encuentra con que tiene un telegrama. Submarino activo frente a la costa sur de Irlanda. Unos minutos más tarde llegó otro mensaje. Eviten cabos, pasen por las bahías a toda velocidad, pongan rumbo al centro del canal. El submarino está junto a Fastnet. El capitán Turner ordena que cierren las cortinas en todos los camarotes e informa a los pasajeros que todo el que desee fumar un puro después de cenar no debe hacerlo en cubierta. La noche antes de que nos torpedearan, vino un mozo a mi camarote y cerró todas las cortinas. Yo le dije, ¿a qué viene esto? Y él contestó, son las órdenes. Aquella noche, después de cenar, el coro galés dio un concierto. Surgió una disputa entre unos pasajeros que estaban jugando a las cartas en el salón de fumadores de primera clase, e Edith Williams estaba dándose un paseo con su madre. Una vez íbamos paseando y me dijo, recuerdo lo que me dijo, que si nos ahogábamos esperaba que nos ahogásemos todos o que nos salvásemos todos. Lo dijo como si fuera una oración. Y eso es todo lo que recuerdo de mi madre. Y bajo cubierta continúa el interminable movimiento de las carretillas que transportan el carbón hasta quedar completamente vacías, excepto por el polvo. A unos cuantos cientos de millas, el capitán Svigger felicita a su tripulación por los 2 barcos cargueros que han hundido ese día y pone un disco de Wagner en el gramófono del barco. Después toma una decisión que cambiaría la historia. En vez de seguir rumbo a Liverpool, decide cruzar el canal de San Jorge con los 3 torpedos que le quedan. Aunque la investigación de Ballard está estancada, aún no está dispuesto a admitir su fracaso. Sabe que algo debió causar la segunda explosión que hundió al Lusitania. Pero si no fue el cargamento lo que estalló, ¿qué fue? Ballard decide echar un vistazo en persona tripulando el sumergible de 2 plazas Delta. Una de las formas de acercarse al barco es siguiendo la línea que describió el propio Lusitania al hundirse. Los rastros de carbón marcan el camino. Carbón. El Lusitania llevaba 5.000 toneladas de carbón en varios fortines enormes situados a ambos lados del barco. Y esos fortines estaban precisamente detrás de la intacta Santa Bárbara. Se trata tan solo de una pequeña pista,
pero significa que al hundirse el Lusitania, los fortines de carbón del lado de estribor debieron abrirse al mar. Viernes 7 de mayo de 1915, poco antes de la 1. Tras una mañana de lento navegar entre una intensa niebla, el Lusitania rodea la punta suroeste de Irlanda. Por fin hay tierra a la vista. Yo tenía 6 años y estábamos en la costa sur de Irlanda, frente al cabo Olkinsail, en una soleada tarde de verano. Estábamos disfrutando de la vista cuando vimos un transatlántico bordeando el recodo. Yo nunca había visto un transatlántico tan grande en toda mi vida y estábamos fascinados viendo cómo venía casi directamente hacia nosotros. Era un espectáculo maravilloso. Hacía un día estupendo, sí, hacía un día estupendo, y aquella mañana papá dijo cuando bajamos a desayunar, mirad allí, y preguntó, ¿qué es lo que veis? Estábamos frente a la costa de Irlanda. El submarino U-20 navegaba a unas 15 millas de distancia sobre la superficie cuando un vigía divisó 4 chimeneas en el horizonte. Aunque no tenía esperanza alguna de cazar a ese transatlántico no identificado, el capitán Sviger da la orden de inmersión. Casi al mismo tiempo, desde el puente del Lusitania, el capitán Turner ordena virar a estribor rumbo a Liverpool y el barco queda directamente en la ruta del submarino que se acerca a toda máquina. El capitán Sviger no da crédito a la suerte que ha tenido. Son un poco más de las 2. En el comedor del Lusitania se está sirviendo el segundo turno de almuerzos. El Lusitania se encuentra a algo más de media milla de distancia del submarino que se acerca con rapidez. Poco después, el capitán Sviger da la orden de lanzar un torpedo. Estábamos almorzando y una chica que compartía el camarote conmigo pensó que debíamos hacer las maletas. Me levanté de la mesa y me fui con ella al camarote y nada más entrar empezamos a oír ruidos. Fue una explosión tremenda, impresionante, y se oyó como si fuese allí mismo. Me llevé un susto de muerte. El torpedo choca contra el barco justo detrás del puente. Emerge un chorro de agua, vapor y polvo negro detrás de los camarotes de proa de la tripulación. Todos empujaban, tratando de salir de los pasillos como podían, para ir hacia la popa. Casi inmediatamente el barco se escora por estribor. Los botes salvavidas de ese lado se descuelgan del barco. En el lado de babor se montan sobre cubierta, por lo que bajarlos resulta casi imposible. Los botes salvavidas subían y bajaban. Estaban inutilizados porque las poleas no funcionaban, estaban todas torcidas. Así que tenían que atrapar los botes y bajarlos a pulso, y al llegar al agua cortaban la cuerda, y naturalmente los 2 primeros volcaron y la gente se cayó al agua. Llegamos a un espacio abierto, crucé las manos y recé. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, sálvanos. Entre el pánico, la enfermera Alice Lyons envuelve a la pequeña Audrey en un chal y lo ata a su cuello. Luego se dirige hacia el bote salvavidas con el hermano mayor de Audrey a remolque. Yo hice todo lo que pude para llegar al bote salvavidas y un oficial me agarró y me dijo, no puede usted subir, está lleno. Y yo le dije, tengo que subir, mi niño está en ese bote, acabo de subirle, tengo que ir con él. Y me deshice del oficial y cuando estaba bajando el bote, salté. En el intento de huir del violento mar, otros pasajeros se subieron a los puntos más altos del barco.
Mi hermana Florence estaba conmigo. Llegamos hasta la cubierta de popa, junto a las chimeneas. Así que nos hundimos con el barco y cuando el agua llegó hasta donde estábamos nosotras, nos quedamos nadando. Se me cayó el salvavidas y agarré con fuerza a Florence, pero no pude aguantar más. Tuve que soltarla. Aquello fue muy traumático. Fue esta mano. Me duró hasta los 19 o 20 años. Es extraordinario. Todavía puedo sentir su forma de agarrarse. Y poco a poco se fue hundiendo la proa. Y al hundirse la proa, la popa se irguió hasta quedar las hélices fuera del agua. Y el barco quedó inclinado en ángulo, yo creo que de unos 45 grados. Estaba muy inclinado. Y después, como a escondidas, empezó a hundirse lentamente de forma dramática bajo las aguas. El mar bullía y el crucero desapareció. El gran transatlántico reposó a unos 90 metros de profundidad. En su interior se encontraban todos aquellos que no lograron llegar a cubierta. Cuando falló la electricidad y el barco quedó totalmente a oscuras, se quedaron atrapados en la sala de calderas, en los compartimentos de carga, en los camarotes de segunda clase y en los ascensores de primera clase. Vemos que aún hay una escotilla abierta, un último y desesperado esfuerzo por escapar antes de que el barco se hundiera. A un lado vemos parte del zapato de una mujer. Metros por encima del crucero, la muerte toma una forma diferente. Esparcidos en una enorme fila de 1,5 kilómetros, los que han sobrevivido al naufragio empiezan a morir al estar expuestos a las heladas aguas. Cuando subimos no se veía absolutamente nada. El barco había desaparecido y lo único que veía eran cabezas que asomaban, y sillas, mesas y cosas así. Y gente pidiendo ayuda. Había 2 hombres en otro bote salvavidas que estaba volcado. Eran 2 y me llevaron con ellos. Recuerdo que estaba en el agua llorando y que alguien me recogió. Imagínese, solo había 7 botes salvavidas y me recogieron a mí. Y fue el señor Hook quien me sacó del agua. Papá la cogió del pelo y la metió en el bote. Yo no vi hundirse a Lusitania, pero sí vi aquella fila de gente gimiendo. Había como un semicírculo de personas gimiendo en el agua. Solo era un gemido constante que poco a poco fue desvaneciéndose. Ha pasado más de una semana desde que Ballard iniciase su investigación y está empezando a concentrarse en una idea sugerida por el retirado capitán Cyril Spurr, un experto en municiones inglés que acaba de entrar en el equipo. Spurr sostiene que si el torpedo hubiera dado en cualquier punto detrás de la Santa Bárbara de proa, habría alcanzado algún fortín de carbón. Puesto que el barco ya estaba al final de su viaje, los fortines estarían casi vacíos, a excepción de una espesa capa de polvo de carbón en el suelo. How many of those bunkers would have to be violated for the ship to sink the way it did? The Lusitania was built so as to float with 2 compartments open to the sea
And with more compartments open, she could not stay afloat. What is the explosive nature of coal dust? Is there a gas buildup in these things? With a disruption, there could be a serious cloud of coal dust, which would be very explosive indeed. We heard a sharp explosion initially, which would have been the torpedo, yes, and a rumbling. That would match a dust explosion more accurately. You still have the classic ingredients for an explosion, provided that you've got a source of ignition. Must have a source of ignition. You have the torpedo coming in. De modo que llegó el torpedo y dio justo aquí, en este punto de aquí, justo debajo de la línea de flotación, en lo rojo. Y se produjo una explosión inicial. Una explosión fuerte que todo el mundo oyó. Y esa voló la capa metálica. Y luego esa explosión, esa bola de fuego que encendió, yo creo que encendió el polvo de carbón. Sacudió el fortín despidiendo el carbón al aire, el polvo que quedaba, y se prendió fuego. Y entonces el agua del mar entró en esa parte. Y el barco se escoró inmediatamente a estribor, vertiendo el carbón al mar, como consecuencia de la rotura de los fortines. Y luego se produjo una grieta en el fondo, y la fuerza de la gravedad lo fue hundiendo lentamente hasta donde se encuentra ahora. Es una especie de tumba sellada. Si bien puede que nunca lleguemos a saber toda la verdad, lo más probable es que el hundimiento del Lusitania fuese simplemente uno de esos extraños avatares del destino que tienen lugar en las guerras. Yo no creo que nadie esperase que un solo torpedo fuese a hundirlo. No creo que el capitán alemán que lo lanzase pensara que realmente iba a hundirlo, y dudo que pensara que, aún habiéndole dado, fuese a hundirse. Fue simplemente mala suerte. Los archivos de la Cunard en Liverpool. Hoy en día los archivos de las líneas marítimas Cunard sobre el naufragio del Lusitania solo ocupan unas cuantas estanterías. Con la prisa de encontrar respuestas y buscar culpables, muchas de las versiones han caído en el olvido. ...7 de mayo de 1915... última hora de la tarde. Las primeras víctimas del naufragio llegan al puerto irlandés de Queenstown. A la mañana siguiente, el Lusitania se menciona en los titulares de todos los periódicos del mundo. En Liverpool y en Nueva York se reúnen parientes y amigos ansiosos de saber algo de sus seres queridos. El mar fue sorprendentemente democrático con las personas a las que se llevó. Nosotros perdimos a nuestra hermanita de 20 meses. Supongo que se ahogó en cuanto cayó al agua. No hay muchas oportunidades para una niña tan pequeña, ¿verdad? Poco a poco fueron concretándose las dimensiones del desastre. De las 1.959 personas que iban a bordo del barco, solo sobrevivieron 764. Las líneas marítimas Cunard ofrecieron una recompensa en metálico por los cuerpos que empezaron a llegar flotando a las costas, incluso hasta en Gales. Solo fueron recuperados 289, de los cuales 65 nunca han podido ser identificados.
Había filas y filas de personas que habían sacado del mar y que estaban muertas. Examiné un buen número de ellos hasta que vi el cadáver de mi padre y luego lo dejé. Ya no quise seguir viendo cadáveres. Cuando llegamos a Queenstown, dicen que estuve toda la noche llamando a mi madre y preguntando dónde estaba. Es natural que una niña pequeña quiera saber dónde está su madre. Y me dijeron, seguramente estará en otro hotel. Pero nunca la encontraron, igual que 1 millar de personas más. El siguiente mensaje, escrito a pluma en un papel de envolver, metido en una botella, apareció cerca de Waterford el día 18 y me lo han entregado a mí hoy. Decía, no tengo otro papel. Me hundo con el Lusitania, torpedeado junto al cabo de Old Kinsale. M. McManus. Adiós. En las semanas siguientes, Gran Bretaña negó que el Lusitania llevara armas e inició una investigación oficial, a consecuencia de la cual se culparía a Alemania de la catástrofe. Winston Churchill habló de dimitir, pero 30 años más tarde acabó por llevar a su país a la victoria en otra guerra contra Alemania. A su regreso a casa, los miembros de la tripulación del U-20 fueron recibidos como héroes por el pueblo alemán. Y en los Estados Unidos surgió un clamor inmediato pidiendo la declaración de guerra a Alemania. Pero pasarían casi 2 años antes de que ésta tuviese lugar. Cuando se produce una catástrofe como esta en la que mueren tantas personas inocentes, pues se trataba de niños, mujeres y gentes de países neutrales que no tenían absolutamente nada que ver con la guerra, uno siente ganas de decir, ¿quién es el culpable? ¿A quién acusamos de esto? Y por lo que yo veo, todos tuvieron la culpa. No fue una actuación muy brillante por parte de la raza humana. No, yo ya no pienso nunca en ello. Fue una de esas cosas que ya no tienen remedio, ¿no creen? Fue un mal día para nosotros, pero creo que fuimos muy afortunados al poder salvar 4 vidas de 5. Nunca hablamos del tema, ni siquiera con papá. Nunca hablamos con papá de aquello. ¿Lo hablaste tú con papá? No, No. pero me hubiera gustado. Sí, a mí también. Sí, esta es mi niña. Así es. Han pasado 79 años desde que Alice Lines envolvió en su chal a aquel bebé de 3 meses y saltó al bote salvavidas. Ella es una amiga muy querida a la que estoy eternamente agradecida porque me salvó la vida. Al tener solo 6 años, era algo que se me quedaría grabado en la mente. Y así ha sido el resto de mi vida. Y aunque el tiempo borra las cosas y las neuronas van desgastándose, todavía puedo sentarme aquí y ver aquel crucero deslizándose bajo las olas. Creo que todavía puede haber muchos materiales de guerra a bordo que están sin documentar. Sin embargo, creo que cada vez resulta más anecdótico
A medida que va demostrándose que no fue la explosión de los materiales de guerra lo que hundió el barco, estoy satisfecho con lo que hemos averiguado y creo que ha llegado el momento de pasar a otra etapa de la historia.